Bueno, y ya para terminar, vamos con la última parte de la explicación de circuitos. Es la parte de filtros, que es para un ecualizador. Nada más vamos a ecualizar a tres bandas. Vamos a dividir, es como un crossover, divisor de frecuencias, para frecuencias bajas, medias y altas, para nuestros tres amplificadores que ya diseñamos previamente. Entonces vamos a comenzar explicando un poco de cómo funciona el divisor de frecuencias para que cada amplificador solamente amplifique un rango de frecuencias establecido. Y entonces vamos a ver que hay hay cuatro tipos ah, de filtros. Está el filtro pasabajos, que es un arreglo de dos componentes, un capacitor y una resistencia. Vemos que la señal de entrada llega por la resistencia, pasa por el capacitor y termina en tierra. Y nosotros tomamos nuestra salida desde el punto medio. Este circuito de dos componentes nos recorta todas las frecuencias altas, es decir, que solamente nos deja pasar frecuencias bajas. ¿En qué punto corta las frecuencias? Aquí vemos una gráfica donde tenemos en el eje Y todas las decibeles y en el eje X vemos las frecuencias. Entonces esto significa que nosotros tenemos aquí una línea marcada que es nuestra frecuencia de corte, y la frecuencia de corte la calculamos a partir de esta ecuación. Dice aquí frecuencia de corte es igual a 1 sobre 2 pi por R por C. Entonces, a base de esta fórmula nosotros podemos determinar los valores de la resistencia y del capacitor, de tal manera de que ajustemos a una frecuencia de corte, y nosotros vamos a establecer la frecuencia de corte. Entonces, suponiendo que nosotros tenemos a lo mejor aquí 500 Hz como frecuencia de corte, vamos entonces a ver que de aquí para abajo son frecuencias bajas hasta 1 Hz. Y de aquí para arriba tenemos todas las frecuencias altas hasta muchos kilohertz. Entonces vemos que nuestro filtro nos deja pasar todas las frecuencias que están por debajo de 500 Hz. Llegando a 500 Hz, que es la frecuencia de corte, vamos a tener una disminución en la salida. Es decir, que a partir de 500 Hz vamos a tener que entre más alta vaya siendo la frecuencia, menos la vamos a escuchar en la salida. Esto es una caída que va progresiva, es decir, que si nosotros establecemos 500 Hz, supongamos que de 500 a 1000 Hz va a ser un lapso en el cual vamos todavía a escuchar esas frecuencias, pero van a ser con menos intensidad. Y a partir de los 1000 Hz para arriba ya no vamos a escuchar ninguna de esas frecuencias. Entonces tenemos aquí un lapso en el cual todavía llegan a pasar algunas frecuencias. El filtro no corta definitivamente, sino que las va bajando a partir de la frecuencia de corte hasta que desaparecen. Entonces el filtro pasa altos funciona al revés. Aquí invertimos el capacitor y la resistencia, y entonces vamos a tener una gráfica al revés. Ahora, si establecemos nuestra frecuencia en 500 Hz de corte,
vamos a tener que frecuencias bajas no van a escucharse, y a partir de los 500 Hz todas las frecuencias van a pasar. De igual manera tenemos un lapso en el cual las frecuencias van disminuyendo lentamente, progresivamente, hasta que desaparecen completamente. Estos dos son los básicos, es lo más importante que deben saber, y todavía más importante cómo es que funcionan. Aquí el filtro pasabajos es esto que tenemos aquí, es como un divisor de tensión en donde se divide pero respecto a la resistencia del capacitor. Nosotros sabemos que hay una relación siempre con los divisores de tensión relación entre las dos resistencias, pero en este caso tenemos un capacitor que es un componente que sí tiene una resistencia, pero su resistencia depende de su carga, de qué tan cargado esté el capacitor. Entonces, y también el capacitor trabaja como por frecuencias altas, como lo vimos en los diseños de amplificadores. Lo poníamos al principio para que no nos dejara pasar frecuencias de 0, frecuencias de 1 o frecuencias de corriente directa. Entonces el capacitor trabaja mediante frecuencias, es un componente que reacciona con la frecuencia, y su frecuencia pues también la podemos controlar desde su valor capacitivo, que se mide en farads. Es por eso que nosotros con esta fórmula de resistencia y capacitor, aquí la resistencia limita la corriente que va hacia el capacitor. Entonces, estos dos componentes tienen mucho que ver. Su relación es, aquí la podemos ver en la fórmula, y cada uno depende del otro, por lo que el ajuste de sus dos valores va a dar una frecuencia de corte, una frecuencia a la cual nosotros vamos a empezar a atenuar, y esta atenuación depende del capacitor, donde ya comienza a rechazar las frecuencias. Acá en el pasa altos es igual, deja pasar frecuencias altas y corta a las frecuencias bajas. Esta configuración nosotros la vemos en los amplificadores que ya diseñamos, que ya vimos cómo funcionan. Tienen esta misma configuración, un capacitor y la resistencia que va a tierra. Esta es la resistencia que vimos como resistencia de impedancia a la entrada, y el capacitor que dijimos que funciona para evitar la entrada de frecuencias bajas como de corriente directa. Y es lo mismo, nada más que ese capacitor está calculado para que acorte las frecuencias de corriente directa. Es decir, que frecuencias bajas dentro del intervalo de sonido sí va a dejarlas pasar. Entonces, para acá el filtro pasabanda, lo que tenemos es una combinación de ambos filtros. Primero aquí vemos el filtro pasabajos, y luego vemos conectado el filtro pasa altos a su salida. Se combinan los dos y su resultado es deja pasar un intervalo de frecuencias medio, es decir que acorta frecuencias. Tiene dos frecuencias de corte, una por cada uno de los filtros, donde una evita las frecuencias bajas y el otro evita las frecuencias altas, dejando pasar solamente un intermedio de frecuencias. Y pasa lo mismo con el rechazabanda, filtro rechazabanda, donde aquí vemos ya un poco más de componentes, pero a final de cuentas es lo mismo, y es como la posición invertida del pasabanda, pero en esta ocasión no como que las frecuencias de corte están desfasadas,
para que deje un lapso en donde rechace la banda, es decir, todas las frecuencias por abajo y por arriba pasan, pero las que están en medio no. Y los que vamos a utilizar son los primeros tres, pero bueno, como nosotros vemos en esta gráfica que tenemos un intervalo en el cual las frecuencias decaen lentamente, hay algo que se llama filtro activo. El filtro activo, este es un filtro pasivo porque no requiere alimentación, simplemente son dos componentes. El filtro activo es un filtro donde ya requiere alimentación y ya no vemos solo dos componentes, sino que vemos todo un arreglo. Es un amplificador operacional, el que ya vimos anteriormente, y en esta ocasión lo vamos a ver como filtro activo, filtro pasa abajo. Vemos que tenemos de este lado la misma configuración del filtro pasivo, resistencia y capacitor, y la salida entra al operacional. Este operacional, pues aquí vemos sus ecuaciones. La ganancia, como lo había mencionado, es R2 entre R1 más 1. Es un amplificador no inversor y su frecuencia de corte R3 sobre C por C1 aquí dentro de esta ecuación. Entonces lo único que hace es el filtro pasivo aumenta su ganancia, la multiplica. Esto porque la señal de entrada puede ser una señal débil, y al pasar por esta resistencia y capacitoria hacia tierra, lo que puede hacer es que la va a decaer, le va a quitar fuerza, le va a quitar corriente. Entonces una de las ventajas del operacional es tener una alta impedancia a la entrada y una baja impedancia a la salida. Significa que a la entrada no va a demandar corriente, es decir que para la entrada, para poder tomar la entrada, solamente va a agarrar muy poca corriente, o sea que no va a hacer que decaiga todavía más esto, y a su salida va a tener baja impedancia, lo que significa que va a proveer demasiada corriente. Es decir, que es exactamente la misma señal, pero en la salida podemos nosotros jalar más corriente todavía que si lo tomáramos directamente del filtro pasivo. Acá tenemos corriente extra para poder después esa señal mandarla a otros circuitos sin perderla, y podemos todavía amplificarla con esta ganancia, multiplicar esa señal para que se haga más grande, aparte de tener más corriente, que tenga más amplitud. También tenemos la versión aquí en amplificador inversor, que lo que hace es invertir la señal, y vemos pues aquí una pequeña diferencia, que ahora la ganancia pues es R2 entre R1, pero el capacitor lo encontramos aquí dentro de la retroalimentación, y vemos que para la frecuencia de corte necesitamos R2 y C1, estos dos componentes en paralelo. Esta aquí ya cambia, a diferencia del filtro pasivo que estaban en serie, aquí van a estar en paralelo. Y entonces ahora vamos con el filtro activo de pasaltos. Exactamente lo mismo. La diferencia es que cambian de posición los componentes R y C. La ganancia es la misma, y aquí de igual manera en el inversor es la misma configuración, solamente cambiamos. Y finalmente está el pasabanda. El pasabanda pues es una combinación igual de los dos. Aquí solamente podemos utilizar el inversor por su entrada inversora, y vemos que capacitor y resistencia dos veces. Y bueno, con esto todavía podemos esta línea de donde se pierden las frecuencias después de la frecuencia de corte,
En el filtro activo podemos llegar todavía más lejos. E igual en el filtro pasivo se puede llegar más lejos, podemos acortar más esta caída, es decir, que se vea menos pronunciada y que se acerque más a la línea de corte para que las frecuencias que pasen después del corte sean menos y esta línea esté menos inclinada y esté más tendida hacia la parte de abajo, es decir, que decaigan más rápido las frecuencias. A esto se le conoce como filtro de segundo orden, que es filtrar todavía después. De igual manera es lo mismo que vimos aquí, pero otra vez a filtrar. Aquí con los filtros activos de segundo orden vamos a tener algo parecido a esto. Y esto lo que tenemos es un filtro activo de segundo orden, que es una combinación con dos operacionales y resistencia y capacitor, y lo que hacen es filtrar, dan un primer filtro a la señal de entrada y luego vuelve a pasar por otro filtro, de tal manera que la decaída en la salida sea mucho más rápida después de la frecuencia de corte. Aquí lo que tenemos nosotros es nuestro filtro pasabajos, que pues comprende frecuencias desde los 30 Hz hasta los 500 Hz. Es donde nosotros tenemos en nuestras señales de audio todas las frecuencias bajas, un potenciómetro de ajuste para frecuencia de corte y un potenciómetro de volumen ya a la salida para que después la mande directamente hacia el amplificador de 32 watts que ya hicimos. Entonces este es nuestro filtro pasabajos, es filtro de segundo orden y funciona en el mismo principio, pero tiene todavía doble filtro para que decaiga más rápido. Aquí tenemos un filtro pasa altos de segundo orden, son dos exactamente igual, uno para canal izquierdo y canal derecho del sonido. Y pues es lo mismo, nada más que aquí cambiamos a pasa altos, deja pasar frecuencias que están por arriba de los 2 kHz y hasta los 14 o 20 kHz máximo. Esas son nuestras frecuencias que nosotros podemos escuchar como frecuencias altas. Igual dos potenciómetros, bueno, es un potenciómetro doble para ajustar nuestra frecuencia de corte y otro para el volumen. Y luego tenemos un filtro para las frecuencias medias. Igual es un filtro pasabanda de segundo orden, filtro activo, y lo que hace es comprender las frecuencias que rechazamos ahorita en la parte de arriba y nos deja pasar desde los 500 Hz hasta los 4000 Hz, hasta los 4 kHz. Entonces este filtro nos deja pasar todas las frecuencias medias igual a dos canales, y en la parte de arriba, ya para terminar, tenemos vamos a poner un control de luces, que es el que tenemos aquí arriba. Este es un 555, es un timer, temporizador, contador, como lo conozcan. Es muy famoso este componente y pues es muy conocido porque lo podemos usar como generador de pulsos. Nosotros le podemos ajustar a la frecuencia que nosotros queramos, que dé pulsos muy rápidos o muy lentos. Todo tiene que ver con igual un capacitor y una resistencia, bueno, varias resistencias, y este funciona como cargando y descargando el capacitor. La velocidad con la que se carga y descarga depende de la capacitancia y la resistencia, igual que en el filtro, como una frecuencia de corte. Pero aquí carga y descarga funciona el tiempo, o sea, la frecuencia la limitan los valores de los componentes,
y pues así es como lo hacen, que mande pulsos cargando y descargando un capacitor, y variamos el tiempo de carga y descarga. Entonces este componente lo vamos a utilizar como generador de pulsos, y lo que vamos a hacer de este lado es mandar su señal a un optoacoplador, que lo que va a hacer es aislar obviamente nuestra señal de control a una señal de potencia. La señal de potencia va a ser un arreglo de LEDs, los cuales van a prender a la frecuencia del 555, es decir, que van a hacer prender y apagar, prender y apagar. Nosotros ajustamos la frecuencia desde un potenciómetro, y aquí puse un pequeño switch de 3 puntos, en donde una posición es para poder ver nosotros la señal del 555, o sea, una luz que prende y apaga, y la otra señal la vamos a tomar del filtro pasabajos. Del filtro pasabajos vamos a tener nuestra señal que va a entrar al optoacoplador, y lo que va a hacer es activarlo cada vez que haya una señal baja, una señal, un pulso fuerte. Vamos a ver que prenda la salida, el arreglo de LEDs, de tal manera que los LEDs enciendan al ritmo de la música, al ritmo de las frecuencias bajas. Es un arreglo muy sencillo, y así es como va a funcionar la parte de las luces dentro de nuestro amplificador. Y ya con eso sería todo, es todo lo que vamos a hacer. En cuanto a esquemáticos, este ya es la PCB que he diseñado con los filtros y las luces. Aquí en la parte que me sobra de la placa, en la parte de arriba, voy a poner los LEDs, pero esos no los conecté aquí porque no los tengo todavía, y los voy a montar sobre la placa pegados. Pero bueno, entonces esto ya es todo en cuanto a explicación de diseño de circuitos, de cómo funcionan los esquemáticos, cómo es que pasamos, y todavía me falta la fuente. Entonces, pasando la fuente, ya diseñamos ahora sí la placa.